Bueno, mi nombre es Omar Catalán, soy un exjugador de fútbol profesional aquí en Argentina, jugué en varios clubes y el club más importante que me tocó jugar fue el Racing Club de Avellaneda. eh, y el privilegio de poder jugar con toda la élite del fútbol argentino, compañeros de Filiol, Rubén Paz, Naina Bello y tantos otros, Fabri, jugadores que han jugado en mundiales y pudimos consagrarnos con Racing campeón de la Supercopa, que hoy se llama Copa Sudamericana, empezó llamándose Supercopa, eh, jugando una final en Brasil, Estadio Mineirao, más de 100.000 personas, y el privilegio de poder haber hecho el gol en la final, que un gol que todavía se recuerda casi sin proponérmelo, no tenía a Cristo en mi corazón y bueno, jamás pensé que Dios tenía un propósito a través de ese gol, ¿no es cierto? Que era usarlo como plataforma para poder compartir mi fe en Cristo. Con mi esposa somos misioneros a tiempo completo de la iglesia de Tapiales, aquí en Buenos Aires, y de Palabra de Vida Argentina. Y bueno, entre tantas cosas que Dios nos permite hacer, en lo personal, Dios me permite hacer las tres cosas que más me gustan, que es viajar, hablar de fútbol y predicar el Evangelio, poder enseñar la palabra de Dios. Me preparé 3 años en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y bueno, entre otras cosas, algo muy lindo, me tocó estar un año en Medio Oriente haciendo escuelitas de fútbol como medio para entrar con el Evangelio en el mundo musulmán. Y fue un año increíble, hermoso. Por momentos, siempre digo que estar en el Medio Oriente, por momentos parece que caminás por arriba de la palabra de Dios, por arriba de la Biblia, porque hay costumbres que todavía se mantienen. Bueno, hoy somos parte del equipo de Palabra de Vida, de mi iglesia en Tapiales, colaborando con los matrimonios en la iglesia, y con la oportunidad soy entrenador, director técnico también, y los últimos 3 años poder viajar entre 2 meses y 2 meses y medio cada año a Estados Unidos, a Palabra de Vida allí, a dirigir los alumnos del instituto, con el objetivo de jugar con otras universidades, y cada vez que terminan los partidos podemos juntarnos con el otro equipo y directamente predicarles el Evangelio. Y 2 cosas, lo que nos facilita. Una, mi carrera deportiva, que es lo que Dios usa, con la excusa de contar un poquito de mi carrera, siempre acceden. Y podemos predicar el Evangelio. Y después lo lindo es que después de 3 años hay chicos que han estado con nosotros todo el tiempo y han entendido o van entendiendo, y realmente ese es mi objetivo, que ellos puedan entender que fútbol y Cristo son compatibles, no es una cosa o la otra, es plataforma, es un medio, y bueno, ellos mismos lo han declarado, y este año no pudimos ir por todo este tema de pandemia, pero me han escrito de allá algunos chicos latinos y dice, ¿sabés, Omar, que jugamos un partido contra unos muchachos latinos que estaban trabajando aquí? Dice, y cuando terminamos le predicamos el Evangelio. Y bueno, una satisfacción muy linda porque es el objetivo, que ellos puedan entender. Y mi sueño es que en algún momento alguno de esos chicos que se está preparando en la palabra de Dios pueda volver a su iglesia y pueda usar el fútbol como plataforma para alcanzar jóvenes, padres, adultos o quien sea, que es como yo comencé en mi iglesia, ¿no? Y bueno, el sueño de poder transmitir eso y que ellos eh, lo puedan adquirir, ¿no es cierto? Así que bueno, mi esposa trabaja en una oficina muy importante, en el Instituto Bíblico, trabaja, sirve, que es la oficina del ministerio, por donde pasan todos los alumnos y son repartidos a las iglesias para hacer ministerio. Pero bueno,
eso es un poquito de mi vida. Y bueno, vamos a entrar en, si me permiten, en la palabra de Dios. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Pero le voy a pedir a uno de ustedes, si mientras preparo acá para compartir pantalla, si quiere orar por este tiempo que vamos a tener junto con la palabra de Dios. ¿Alguien que quiera orar? Gracias Dios te damos por esta oportunidad, gracias te damos por una vez más poder estar compartiendo, sobre todo en libertad, y porque tu palabra no se frena, no se detiene en medio de este contexto, y en cualquier contexto siempre, Señor, tenemos oportunidad de poder vivir tu palabra y compartirla. Gracias por lo que vas a traer para nosotros ahora. Dios, habla en nuestros corazones, que sin duda están necesitados de muchas cosas que por ahí vos querés tocar, querés cambiar, querés mover. Y sabemos, Dios, que es la comunidad de fe donde tu palabra nos habla también a través de otras vidas, como la de Omar. Y es el anhelo, Padre, de todo corazón, que nos hables a través de él en esta noche, porque queremos ser una iglesia despierta a escuchar tu voz, despierta a obedecerte, despierta a amarte, despierta a andar por este mundo siendo luminares, pudiendo realmente vivir tu palabra en serio, en cada momento, en toda situación, en toda actividad. Así que bueno, Padre, acá estamos dispuestos a escucharte, y gracias una vez más porque estamos en un lugar, en una nación, en un país donde podemos abrir tu palabra a través de estos medios. Bueno, bendice a Omar, que la va a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, gracias, Cristian. Bueno, el tema que Dios puso en mi corazón para la tarde-noche de hoy es este, casi. Y siempre tiene que ver, a mí a veces no es que hay algunos que me dicen siempre de fútbol tenés que hablar, todos tus ejemplos son de fútbol, y bueno, el fútbol fue mi vida, ¿no es cierto? Y cuando pienso en casi, recordaba, ¿quién no se acuerda la final en Brasil? Cuando perdimos con Alemania. Hubiera sido lo máximo. Yo, si Argentina hubiera salido campeón del mundo en Brasil, no le pido más nada al fútbol. Era chiquito, pero vi jugar a Pelé, a Beckenbauer, bueno, obviamente vi jugar a Diego, vi jugar a Johan Cruyff, y salir campeón del mundo en Brasil era listo, estar hecho. Pero fue un partido raro, porque Argentina erró 3 goles increíbles y ellos en una vez no ganaron el partido. Messi, que no le erra al arco, le erró. Palacio se perdió un gol increíble. El penal que no le cobran a Higuaín por alguno, pero bueno, muchos contentos, ¿no? Dice, bueno, estuvimos ahí, dice, casi somos campeones. Y a mí eso cuando me dicen casi somos campeones, como deportista y competitivo, me sacude un poco el corazón, porque dije, casi, ¿quién se acuerda de los casi? No hay casi campeones. Holanda tenía un equipazo en el 74 y en el 78, pero salió subcampeón los dos campeonatos. Y cuando vos decís Alemania 74, decís campeón Alemania. Y cuando decís Argentina 78, campeón Argentina. Y de Holanda, que tenía un gran equipo y que podía haber ganado cualquiera de los 2 mundiales, nadie se acuerda. ¿Sabés por qué no hay memoria de los casi? ¿Sabés? No se puede ser un casi, no te podés quedar en el camino, no nos podemos quedar en el camino. Lamentablemente no hay memoria de los casi. Pero mirá, algunos casi en la palabra de Dios, porque también hay en la palabra de Dios, no solamente hay casi hoy, hubo en la palabra de Dios. Mirá, algunos, Herodes, mirá, Marcos 6:14, yo ya lo tengo preparado acá. En realidad voy a leer el versículo 20. Ahí estaba, lo que va comentando la palabra de Dios es el concepto
que tenía Herodes en cuanto a Juan el Bautista. Ya lo había mandado a decapitar, ¿sí? Pero él estaba recordando porque decía que Jesús era el Juan el Bautista resucitado. Pero mirá el concepto que tenía. Dice el versículo 20 del capítulo 6, va a decir, dice, porque Herodes temía a Juan. Dice, sabiendo que era varón justo y santo. Dice, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Y mira cómo termina, dice, pero le escuchaba de buena gana. Juan se presentaba con él, lo exhortaba, le marcaba su pecado, pero él lo escuchaba de buena gana. ¿Sabes qué? Pero nunca tuvo una decisión para el lado de Dios. Escuchó de buena gana, contento, qué buenas palabras de Juan, pero nunca decidió. Y se quedó ahí, se quedó en el medio, un casi. Mirá, Agripa, ¿te acordás en la defensa de Pablo, ahí en ese capítulo y versículo del libro de los Hechos? Que Pablo le dice, le estaba dando testimonio de Cristo, dice, ¿crees a los profetas, oh rey Agripa? Dice, yo sé que crees. ¿Sabes si... Y Agripa creía en los profetas, creía en lo que Pablo decía, pero no se la jugó. Se quedó en el medio y fue un casi. Y vos fijate que, salvo la historia que relata los reyes que gobernaron ahí en Jerusalén, no hay más referencia en cuanto a Agripa. Otro más, Demas. ¿Te acordás, Pablo? Que le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Sabes? Fue un casi fiel porque Demas empezó muy bien, colaborador de Pablo, pero en un momento las luces del mundo, las cosas que todos corremos peligro, que nos atrapan, nos seducen, y se dejó seducir. Y no terminó su carrera bien. Casi fiel, mirá. Bueno, ni que hablar de Judas, el que entregó a Jesús, ¿no? 3 años con el Señor y a lo último entregó al Señor por unas monedas. El joven rico. Mira, y esto lo quiero leer. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 17, va a decir, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, el Señor, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mirá qué interesante. En los otros evangelios no aparece esta parte, le amó. Sabiendo cuál iba a ser el resultado, el Señor lo siguió amando. Dice, le amó. Le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo, cuán difícil entrar al reino del cielo los que tienen riquezas. El joven rico tuvo con el Señor Jesús, se arrodilló delante de él, pero dobló las rodillas de sus piernas, pero no quebró las rodillas de su corazón. Cuando el Señor pone el dedo en la llaga y le dijo, esto entregámelo, dice que se puso triste y no hubo más, lo mismo que Herodes, no hay más registro de la vida de este joven rico. Sabés que a veces el Señor nos pide lo que
más amamos. Donde está tu tesoro está tu corazón. Nos pide lo que más amamos. ¿Sabes para qué? Para que no seamos casi. Para que no tengamos el corazón dividido. No se puede amar a Dios y a las riquezas, dijo el Señor Jesús. Y si lo podemos aplicar a otra cosa, no se puede amar a Dios y no son las riquezas. Puede ser el tesoro que haya en tu corazón. Pensar qué puede estar estorbando mi vida, ¿no? Que hace que yo no entregue y todavía siga siendo, estoy a medias ahí, peleando con mi corazón, con el Señor, con lo que el Señor me pide. Pero mirá, fueron casi todos, porque no se la jugaron. Y no solo ellos, hoy hay casi en la vida cristiana todavía, lamentablemente. Y muchas veces me incluyo, he luchado mucho para entregar cosas. Pero las que he entregado, no me arrepiento porque el Señor recompensó mucho más de lo que esperaba. Fueron casi porque no se la jugaron. Fueron casi porque no decidieron. O fueron casi porque decidieron mal. ¿Sabes cuál es la diferencia entre no decidir y decidir mal? A veces uno puede decidir mal en la voluntad de Dios. Puede decidir mal porque no entendiste bien lo que Dios puede hacer. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero cuando vos, con el temor de Dios, te equivocás en la decisión, ¿sabes? Yo siempre digo que Dios se pone el mameluco de mecánico, arregla y te lleva a donde Él quiere que estás, porque ve tu corazón, que erraste, no que no decidiste. Y cuando yo no decido, ahí empiezo a hacer un casi. Pero seguimos, mirá, ¿qué es un casi? Mirá, esto es definición de diccionario, ¿eh? Un casi es no totalmente, pero faltando poco. Ahí, ¿viste? Como esa pelota de Messi que se escapó solo y cuando íbamos a gritar el gol se fue al lado del palo. ¡Ah! Eso es un casi para el diccionario. Es un más o menos. Si querés algo más duro, pero real, es un tibio. Con lo peor que nos podemos presentar delante de Dios es con tibieza de corazón. Ni frío, ni caliente. O como decimos el dicho, no es ni chicha ni limonada, te quedaste en el medio. Y si te quedás en el medio, me imagino queriendo cruzar una pileta, ¿no? Una pileta nomás, no te digo el océano, te quedás en el medio, te ahogás. No estás ni en una orilla ni en la otra. Mirá, no puedo ser medio mecánico, no puedo ser medio jugador de fútbol, no puedo ser medio médico, no puedo. O soy o no soy. ¿Sabés? Mientras hacía mi carrera de fútbol, también tenía mi carrera universitaria y estaba estudiando para contador público y llegué a la mitad de mi carrera, justo a la mitad. Y tuve que tomar una decisión entre el fútbol y el estudio, y la tomé por el fútbol, no porque ganaba dinero, no gané dinero en el fútbol, sino porque me iba bien deportivamente y porque me consumía mis energías y ya no era imposible estudiar. Porque mi trabajo era con el físico y llegaba exhausto a casa. Y yo no puedo decir, mirá, soy casi contador, ¿eh? No, o soy o no soy. Y si llegué a la mitad, no soy. Y muchas cosas en mi vida he dejado por la mitad, ¿sabes? Algo que me reclamaba mi viejo. Me decía, nunca terminás nada. Era una puñalada en el corazón, pero a su vez reconociendo que tenía razón, y ya era grande, ¿eh? Mirá que recibí a Cristo a los 32 años y decía, no terminaste tu carrera de fútbol, no terminaste tus estudios, y ahí me di cuenta que era un casi. Hasta que en ese momento dije, basta, de aquí en más, todo lo que empiezo lo tengo que terminar. Porque no quiero ser un casi. Acabo de terminar un curso de inglés que duró 8 meses, toda la pandemia. Fue durísimo porque las últimas 7 semanas
era largo, ya era tedioso por el Zoom, y entre mi esposa y la decisión que había tomado, que dije, yo voy a llegar hasta el final, porque no quiero ser un casi, pude llegar. ¿Ves? Sea lo más pequeño, no seamos casi. Empiezo y termino. Eso es orden, ¿eh? Y Dios es un Dios de orden. Dios todo lo que empezó lo terminó, nunca dejó nada a medias. Ni siquiera mi crecimiento, tu vida, nunca dejó nada a medias. Honremos a Dios, no quedándonos en el medio. Mirá, de los casi nadie se acuerda. Y si no, pensá en esas cosas. Yo pongo el ejemplo de fútbol, pero pensá en otras cosas que pueden haber pasado en tu vida. No existen. No hay memoria de los casi. Si soy un casi, no soy nada. ¿Sabés? Soy casi contador, como te decía. No soy contador. No puedo firmar, nada. No soy nada. Casi. Mirá, pero 3 actitudes que pueden llevarme a ser un casi. Y que puede haber más, pero 3 actitudes peligrosas que tenemos que intentar evitar o revertir de nuestras vidas. En primer lugar, el miedo. Mirá, acompáñame ahí a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. El contexto es David mata a Goliat, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, todavía no entró en acción David, está describiendo lo que pasaba con Saúl antes que llegara David y decidiera enfrentar a Goliat. Mira, el versículo 10 va a decir, y añadió el filisteo. ¿Te acordás? Estaba Goliat amenazando al pueblo de Israel, diciendo, bueno, a ver quién va a pelear conmigo. Dice, añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dice, oyendo Saúl, que era el rey de Israel en ese momento, y todo Israel, estas palabras del filisteo, acordate que estaban uno de un lado y otro del otro, ¿sí? Y en el medio el campo de batalla. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, es una historia muy interesante esta, y me gustaría que la desarrollemos un poquito. Mira, ahí en 1 Samuel 10, versículo 8 va a decir, se estaban encontrando el profeta Samuel y el rey Saúl, y estaban, digamos, preparándose para esta batalla con los filisteos que acabamos de describir. Entonces, Samuel le va a decir a Saúl, dice, entonces el Espíritu de Jehová, versículo 6, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con él y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Dice, luego bajarás delante de mí. Acá viene lo interesante. ¿eh? Luego bajarás delante de mí. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Sabes? Era lo que se acostumbraba a hacer antes de una batalla, hacer el sacrificio al Dios de Israel para que proteja y pelee por el pueblo de Israel en cada batalla, ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Para que Dios esté en esa batalla. Ahora, ahí estaban. Ahora, mirá lo que pasó. Acompáñame ahí. A 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, acordate que había, el versículo anterior te marca y te describe la cantidad de gente que tenían los filisteos y la cantidad de ejército. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, claro, estaban en inferioridad, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas,
y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. O sea, se fueron para el otro lado. Dice, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ahora, fíjate qué interesante, todo el pueblo temblando, con miedo. Ahora, si el pueblo estaba temblando, era porque su rey y su líder estaba temblando. ¿Te acordás cuando empezamos acá en el capítulo 17? Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Si el rey está turbado y con gran miedo, todo el pueblo tiembla. Cuando un líder tiene miedo y no confía en Dios, todos los que están atrás van a seguir al líder. Y si tienen miedo, van a tener miedo. Ahora, mirá cómo sigue la historia. Dice, y esperó él, el versículo 8, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Claro, no hacían el sacrificio, van a decir, Dios no nos va a ayudar. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl, era responsabilidad de Samuel. Los profetas y sacerdotes hacían el holocausto, el sacrificio. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, mirá, porque el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Hizo todo al revés. Le dijo que esperaba 7 días, claro, es cierto. Se le desertaba al pueblo, pero no se habían cumplido los 7 días. Esperar 7 días es esperar 6 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Y Samuel llegó, y cuando llegó, Saúl ya había hecho el sacrificio. Locamente has hecho, después vamos a ver por qué, locamente. Pero, ¿sabes? A veces Dios se retrasa, entre comillas, tarda en responder. Algún pedido de oración, pero, ¿sabes? Dios nunca llega tarde. Si Dios no responde, es porque tiene un propósito, o enseñarme la paciencia, o otro propósito. Pero tengo que confiar, porque generalmente no conozco el propósito de Dios. O en la espera. El que espera desespera, dice el refrán, ¿no? Pero mirá, locamente has hecho. Miedo. El miedo tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. En primer lugar, la parte positiva muchas veces me prepara. Cuando tengo miedo me pongo en alerta, ¿sí? Porque entiendo que algo me va a pasar y ya me pongo en guardia. Eso es lo que tiene de bueno el miedo, que me pone en alerta, pero lo negativo es que corroe mi fe. Ahí dice, más fe, menos miedo. Yo lo pondría al revés. Mientras más miedo, menos fe. ¿Ves? Son inversamente proporcionales. El miedo y la fe. Y el miedo me lleva a la incredulidad y a la falta de confianza. Y yo no sé vos, pero yo soy miedoso. Y a veces tengo que manejar con mi mente que si Dios me llevó a ese lugar, no debo temer, porque dice que Él va delante mío y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si yo estoy en el lugar que Dios me pone, por más que parezca que todo se viene abajo, estoy en un lugar seguro. Como los discípulos en el medio de la tormenta, ¿te acordás? El Señor les quiso enseñar algo, pero ellos le hicieron más caso al miedo y se olvidaron que estaban en exactamente donde el Señor le había dicho. Pero bueno, aprendieron. A veces el miedo es una escuela cuando erramos, ¿no es cierto?
cuando vamos para la parte negativa. Pero, mirá, consecuencias del miedo. Impaciencia. Saúl tenía que esperar 7 días y esperó 6 días y moneda. Irreverencia. Hizo el holocausto, el sacrificio que tenía que hacer el sacerdote. Eso es una obediencia a medias. ¿Sabes? Eso no quiero decir, sí, es un sacrilegio delante de Dios, porque no le correspondía. No era sacerdote, era rey. Mirá, te aísla. ¿Sabes? Tenían miedo, ¿te acordás dónde estaban? Mira, lo tengo acá. Estaban en aprieto, estaban en cuevas, en foso, en peñasco, en roca, y otros se habían rajado para el otro lado. El miedo te aísla, y te aísla de tal manera que aún te olvidas de pedir consejos y me olvido de mis amigos. No se cuenta en toda la vida de Saúl, no dice la palabra de Dios que tenía algún amigo. Estaba aislado. ¿Sabés? Cuando veo mi vida y veo que no tengo amigos, que mis amigos se van, es porque estoy en problemas. Porque el hombre que busca amigos ha de mostrarse amigo. ¿Ves? Los amigos no van a venir. Yo tengo que tomar la iniciativa. Y evidentemente Saúl estaba errando en este sentido. Porque no tenía amigos, estaba aislado, no solamente en las cuevas, sino que no tenía nadie con quien compartir este miedo. Sabés que la carga entre dos pesa la mitad, ¿no? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Dice Salmo 55, 22. Pero mirá, también el miedo me hace perder oportunidades y privilegios. Mirá, versículo 13 y 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Fíjate, ¿por qué? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ahí es donde va a entrar David. Ahora, ¿por qué perdimos oportunidades y privilegios? ¿Sabes? Dice que perdió la oportunidad, dice que Dios hubiera confirmado su trono para siempre. ¿Sabes? Hubiera sido el mejor rey de Israel. Hoy estaríamos hablando del trono de Saúl y no del trono de David. ¿Te das cuenta? Cómo el miedo corrompió la fe de Saúl y lo dejó tirado. Hoy estaríamos hablando del trono de Saúl, estaríamos hablando de la descendencia de Saúl y no de Isaí. Estaríamos hablando que el Mesías hubiera venido por la rama de Saúl y no de Isaí. Imagínate las oportunidades y el privilegio que perdió Saúl. ¿Sabes por qué? Porque el miedo lo llevó a la impaciencia, a la irreverencia. Y en lugar de hacer caso al profeta, que le dijo todo lo que tenía que hacer. Acordate que el profeta es la voz de Dios. Es como si nosotros no le hacemos caso a esto, o a un consejo de un líder, de un pastor. Y podemos quedar tirados, porque llegó hasta ahí, llegó casi hasta la línea del arco y la pateó afuera. Increíble, ¿no? Pero Samuel fue un casi. Samuel fue un casi. No perdamos oportunidades por miedo, recordemos las promesas de Dios. ¿Sabes? Muchos desafíos que me ha puesto Dios. En realidad, cuando Dios te pone un desafío, yo siempre digo que uno de los indicadores que es de Dios es porque me da miedo. Porque digo, no lo puedo hacer. Y bueno, está bien, es así. Porque si lo pudiera hacer, sería para mí la gloria y no para Dios. Entonces tengo que hacerlo hasta donde yo llego. El resto lo hace Dios. Y la gloria es para Él. ¿Te das cuenta? Cuando hay miedo, es muy probable. Cuando Dios te indica algo, da miedo, porque decís no puedo.
indicador que Dios está ahí. Mirá, quizá me puede decir, bueno, ¿y todos estos personajes? Pedro negó, Elías se escondió, Abraham mintió, Moisés puso excusas. Y fueron casi en su momento, sí, pero ¿sabes qué? Tuvieron una segunda oportunidad y la aprovecharon. Saúl tuvo muchas y desaprovechó todas. ¿Sabes? Dios es un Dios de oportunidades, lo hemos escuchado siempre. Y cuando me equivoco, Dios me va a dar otra oportunidad. Pero no tengo que abusarme de mi miedo, no es más excusa el miedo. ¿Sabes? Cuando tengo miedo, tengo que recordar las promesas de Dios. Mirá, Isaías va a decir en ese capítulo 41 hermoso, ese versículo 9 que dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. ¿Sabes? Esto tocaba mi corazón cuando yo estaba en el Medio Oriente. Y dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fíjate, dice, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te sostiene, que te da fuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre, me encantan los absolutos de Dios. Siempre, nunca, todo, nada, porque Dios no es un casi, nunca se queda por la mitad. El miedo. Saúl fue un casi, porque no confió en la palabra de Dios y en las promesas de Dios a través de Samuel. ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo estoy con mi miedo? Para pensarlo. Mirá, dijimos miedo. En segundo lugar, pereza. Mirá, acompáñenme a Proverbios. Capítulo 13, versículo 4. Va a decir 13:4, va a decir, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. Pereza. Deseo, quiero, pero no me muevo. Mirá, características de la pereza. Acompáñame a Proverbios 20. Algunas características que son para analizar mi vida. ¿Hasta dónde lucho con esto? O quizás no lucho, pero puedo llegar a luchar en un momento. Mirá, Proverbios 24 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará, claro. Si no trabajo, no como. Es la ley bíblica, el que no trabaje, que tampoco coma. No hará a causa y hace frío, y no hace calor, y después no, siempre tiene una excusa. Mirá, consecuencias. Mirá, Proverbios 6, versículos 9 al 11. Las consecuencias de la pereza. Dice, el perezoso hasta cuándo has de dormir. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Ves? El dinero, la comida, el trabajo, no te va a venir del cielo. Me tengo que mover. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Los que conocen Buenos Aires y anduvieron por la 9 de Julio, por la calle Corrientes, por alrededor de la Casa de Gobierno, habrán visto, o mismo los que conocen la General Paz, a los costaditos, han visto gente durmiendo en la calle. Han visto gente durmiendo parecen taperas. Eran peor que la del pueblo de Israel, eran un barrio privado,
las carpas de Israel hasta en los que viven a los costados de la General Paz. Y sabes, yo cuando veo eso me da una mezcla de pena y de bronca. ¿Sabes por qué? Porque la gente que veo tirada durmiendo a las 11 de la mañana o la que salen de las carpas a las 2 de la tarde, son jóvenes entre 25 y 35 años. Y algunos con pareja y niños. Son los que tienen toda la fuerza, son los que tienen toda la polenta para ir y buscar un trabajo, la changa que vos quieras, limpiar vidrios, pero no puedo dormir en la calle. La necesidad viene como caminante. ¿Sabes? Están ahí porque decidieron estar ahí. Obviamente se usa políticamente para el lado que quieras, pero visto desde el punto de vista de la palabra de Dios, son perezosos. Y yo puedo ser perezosos quizás en menor escala, pero lo puedo ser igual, cuidado. Proverbios 10:28 dice, 10:26, perdón. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. ¿Sabes cómo es? Molesto. Estorba. Yo no sé cómo es el vinagre a los dientes. Siempre digo, lo voy a probar cada vez que leo este versículo, nunca lo probé. Pero el humo a los ojos es molesto, ¿no? ¿Viste cuando haces un asado? Lo prendés de este lado, te viene a los ojos. Te vas del otro lado de la parrilla y el humo parece que te sigue para todos lados. Es molesto. Estorba. Bueno, así es el perezoso. A los que lo envían, para los que viven, para los que están cerca, para conocer personas así. Ay, ¿no? Bueno, cuidado de no caer nosotros en la pereza, porque la pereza me puede llevar a ser un casi. Mira, el último, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, nos va a mostrar la decadencia total del perezoso. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Una decadencia total, se te viene la casa abajo, y he entrado en muchos lugares y he visto eso, que se llueve el techo, ¿y qué hacen? Corren la cama para allá, le ponen el baldecito, y jamás se suben arriba del techo. Y yo creo que todos hemos visto esas cosas. Y quizá muchas veces nos puede haber pasado, ¿eh? Me incluyo. Dice, por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de mano, igual después lo hago. ¿Sabes? Dice que como la puerta da vuelta en sus quicios, dice otro proverbio, así es el perezoso. Y la puerta da vueltas, y la puerta no, o sea, siempre está en el mismo lugar. Y el perezoso da vuelta y siempre está en el mismo lugar, y siempre está empezando cosas, y nunca termina nada. Como me decía mi viejo, ¿no? Nunca terminas nada. Uy, cómo me dolía. Pero cuánta razón tenía y cuánto bien me hizo. Porque me hizo decidir, a partir de este momento, todo lo que empiezo lo termino. ¿Cuál es la salida? La misma. O sea, ¿cómo salgo de la pereza? Por la misma puerta que entré. A través de una decisión y un cambio de hábito. Porque la pereza son hábitos arraigados en mí que cada vez me hacen caer más en la dejadez. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice Romanos. ¿Ves? Cambio el hábito, dejo la pereza y lo tengo que hacer con esto. Porque si lo hago con esto, con las ganas, estoy perdido. La pereza. ¿Qué hábitos tengo que cambiar? Porque quizás tengo partes de mi vida en que soy perezoso.
Y en otras no, tengo iniciativa, empiezo y termino, le doy para adelante, pero en otras me cuesta. Bueno, es una decisión de la mente que va a afectar el corazón. Nunca es al revés, es un cambio de hábitos. Y recordemos, tengamos en cuenta esto, la pereza es una decisión. Acordate los que están tirados durmiendo en la calle. Le puede ir mal económicamente, todo lo que quieran, pero si vos querés ganarte un peso para comer, lo vas a hacer. La pereza es una decisión. Ser un casi también. La pereza, miedo, pereza y por último, el olvido. ¿Sabes? Ahí el pueblo de Israel, vamos a leer 2 versículos nada más, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Dios le va a decir al pueblo de Israel lo siguiente, presta atención, mirá qué interesante, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto, esclavos, servidumbre, ¿quién lo sacó? Moisés, Dios. Cuídate de no olvidarte, dice Dios. Y sabes, de ahí hasta este 9:7, después te lo dejo para que lo investigues y lo leas. Por eso le puse punto suspensivo. Las veces que Jehová le dice, no te olvides y acuérdate a su pueblo. Porque el hombre es un ser olvidadizo. Y a veces castigamos al pueblo de Israel, pero nosotros somos iguales. Y yo me digo a mí, ojo con el olvido, Mar. Ojo con el olvido. Fíjate, el versículo 9:7 dice, acuérdate, no te olvides. Como para darle más énfasis a su pueblo. Acuérdate, no te olvides. Que has provocado a ir a tu Dios en el desierto. Ahí dice la placa, el olvido es la acción voluntaria o no de dejar, la acción voluntaria o no, la acción voluntaria o no de dejar de recordar. El olvido. Israel en el desierto olvidó el Mar Rojo. Olvidó el milagro que vivieron. Nosotros lo sabemos por relato. Escúchame, Jericó, 40 años después, sabía del Mar Rojo y temían, y el pueblo se había olvidado. Qué cosa de locos, ¿no? Israel en la tierra prometida se olvidó del desierto. ¿Sabes? En el desierto aprendió cosas. En el desierto aprendió la disciplina. Y después lee todos estos capítulos de Deuteronomio y lo vas a ver. Pero también experimentó la guía de Dios, la provisión de Dios. Vio la bondad de Dios. Pero en la tierra prometida, cuando se acomodó, se olvidó de todo lo que había pasado en ese desierto. Así somos. La comodidad. Cuidado, la comodidad me puede llevar a la pereza también. El olvido. Mirá. Israel olvidó la esclavitud de Egipto. Israel sigue siendo un casi. Fíjate hasta qué punto se olvidó de Dios, de su palabra, de sus promesas y de todas las profecías que rechazó al Mesías. Y no juzgo a Israel, siempre me pregunté, ¿qué hubiera hecho yo en los tiempos de Jesús? Y quizás hubiera sido uno más que haya rechazado. Israel sigue siendo un casi. ¿Cómo está tu vida y la mía? Miedo, pereza, olvido. ¿En qué de uno Dios es todo o es nada? Y en el todo de 100, ¿a cuánto estoy de 100? O todavía me falta, estoy por la mitad, soy un casi. O el 60% soy un casi, o el 70% soy un casi. No dejemos que nos galen ni el miedo, ni la pereza, ni el olvido. Recordemos la esclavitud pasada y avancemos. ¿De dónde me sacó Dios? Mi vida no tendría ni esperanza ni propósito si no hubiera conocido a Cristo como Salvador.
Cuando me dicen, Omar, ¿qué cambió Cristo? Esperanza, propósito. Que el fútbol jamás me lo pudo dar. 3 actitudes que pueden llevar a ser un casi. Termino con esto. Acordate, no hay memoria de los casi. ¿Se acuerdan de Omar, jugador de fútbol? Pero nadie se acuerda que Omar es medio contador. Porque es casi contador, y si soy casi no soy nada. No hay memoria de los casi. 3 actitudes: el miedo, la pereza y el olvido. ¿Cómo salgo del miedo? Recordando las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que me sostienen y a quien puedo llevar mis cargas, y entre ellas está mi miedo. Somos miedosos, pero si Dios te pide algo, con todo el miedo, anda, porque Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Cómo salgo de la pereza? Decisiones, cambio de hábitos, porque la pereza es una decisión. Decido vivir tirado en la calle. Y por último, ¿cómo salgo del olvido? Recordando la cruz. Recordando esa cruz que me sacó de Egipto. Esa cruz donde un día me presentaron al Señor Jesús. Esa cruz donde pude ver una luz. Y claro, estaba viendo la luz del mundo, que era Cristo. Esa cruz donde puse mi fe. Y hoy tengo esperanza, tengo propósito de vida. ¿Sabes? Y a veces en la vorágine de la vida que llevamos, han pasado tantos años, ese año 92 que recibí a Cristo, que muchas veces tendemos a olvidarnos de esa cruz. Y nos acomodamos. Y corremos el peligro de terminar siendo tibios, de ser un casi. Ante el olvido tengo que recordar la cruz, donde Cristo me salvó. Y quizás, yo no sé si usted está ahí o no y ha pasado por la cruz de Cristo, no. Quizás dice, ¿qué es eso, recordar la cruz? Bueno, esa cruz donde Cristo pagó por sus pecados y donde lo está invitando a pedirle perdón por sus pecados y a decirle, creo en la cruz. Señor, entra en mi corazón, limpia mis pecados, dame la vida eterna. Esa cruz es la que separa una decisión, poniendo mi fe en la cruz, en la que separa el cielo del infierno. Y para si ya tenés a Cristo, me va a cubrir, a salvar, a proteger de ese olvido y me puede llevar a ser un casi. Que Dios bendiga su palabra.